También saludamos a los que nos ven desde sus casas y les quiero contar que en Alemania me encontré con personas que también ven nuestros cultos cuando nosotros estamos acá. Así que también bendecimos a toda persona que ve nuestro culto en este momento o también la grabación que va a quedar disponible. Porque Dios nos ama a cada uno y Él tiene siempre una palabra de fortaleza para nuestras vidas. Así que en esta mañana, mis amados, quiero tratar con ustedes un tema que nunca he hecho una prédica acerca de, pero hoy día lo vamos a hacer. Cuando yo llegué a Chile, conocí por primera vez algo que en la iglesia se hacía, que yo nunca había visto, y eran dar 3 gloria a Dios. Yo creo que todos nosotros conocemos el movimiento, ¿cierto? Se levantan los brazos y se dice, vamos a dar 3 gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Y cuando yo vi esa actuación, diría, por primera vez, yo dije, ¿y por qué hacen eso? ¿Cierto? ¿Por qué hacen eso? Y averiguando, me di cuenta o leí que esa expresión nació en el año 1906, cuando en Chile hubo un avivamiento y se le llama el avivamiento pentecostal, ¿cierto? Entonces, de ahí nace esa 3 gloria a Dios, lo que yo nunca había conocido. Entonces, me pareció muy interesante y cuando llevaba como un mes en Chile, en Santiago, estaba yo en Juventud con una misión, fuimos a una iglesia en Rancagua y visitábamos esa iglesia para participar del culto y llevar la palabra. Y allá los hermanos a cada rato se interrumpía el culto de 3 gloria a Dios. Y toda la iglesia se paraba. Hasta dolor de pierna me dio después de ese culto, porque tantas veces sentarse, pararse, 3 gloria a Dios. Y apenas me volví a acomodar, había otra cosa por darle 3 gloria a Dios al Señor. Y era súper, yo encontraba totalmente fuera de todo orden de culto, como tantas veces interrumpir, hasta la palabra se interrumpía para dar 3 gloria a Dios. Entonces yo creo que siempre los extremos son malos, ¿cierto? Yo creo que está bien dar gloria a Dios y quizás también con esa actitud de levantar los brazos en señal de respeto. Y dije, ¿por qué 3 veces gloria a Dios? ¿Cierto? Pero bueno, leí que era una actitud que lo tomaron del ejército. Entonces, en el ejército había que decir ciertas cosas 3 veces y la iglesia implementó eso en el culto para también decir 3 veces gloria a Dios. Y como un ejército se paraban todos y tenían que decir, quieran o no quieran, ¿cierto? Entonces, hoy nuestra hermana Paula dijo bien claro que la ofrenda a Dios es voluntaria, ¿cierto? Quizás algunos que se paran, levantan los brazos y dicen sus 3 gloria a Dios, ni siquiera sienten, ni siquiera saben por qué lo hacen, ni siquiera saben lo que significa. Y muchas veces ni siquiera su propia vida respaldan ese dicho. De eso vamos a hablar hoy, de la gloria de Dios. ¿Y qué significa darle la gloria a Dios? ¿Cómo podemos hacer que en verdad Dios reciba la gloria a través de nuestras vidas, a través de lo que decimos y también a través de lo que hacemos? Y para eso vamos a leer en el Evangelio de Juan. Les invito a abrir su Biblia en el capítulo 17. El Evangelio de Juan, capítulo 17, vamos a leer los primeros 5 versículos. Y es una oración que Jesús hizo por sus discípulos y que se registró aquí porque era muy importante. Dice así la palabra del Señor. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero,
y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame a tu lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Amén. Aquí el Señor Jesús nos revela que Él tuvo una gloria junto al Padre en el cielo antes de crear al mundo. Antes de crearnos a nosotros y la tierra, el Señor estaba en su gloria, en su lugar donde Él habitaba, donde estaba su presencia, donde estaban los ángeles, donde no había pecado alguno. Eso debe ser un lugar muy glorioso. Y si leemos Apocalipsis y vemos cómo se describe el cielo, mar de cristal, piedras preciosas, calles de oro, los ángeles moviéndose de un lugar a otro, diciendo: Santo, 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 el Señor de los ejércitos, digno eres de recibir toda alabanza, toda adoración es para Él, y todo el cielo concentrado en el trono de Dios, donde estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, esa era la gloria que Jesús tenía antes de la creación, antes de que el mundo fuese. Entonces ahora el Señor, después se crearon los cielos, el mar y tierra, y nosotros, después el hombre embarró la gloria de Dios, porque el Señor nos creó a nosotros a su imagen y semejanza para reflejar la gloria de Dios en la creación, y a causa del pecado eso ya no fue posible, y ahora el Señor vino a la tierra, dio su vida por nosotros, y antes de ser crucificado Él hace esta oración y le pide al Padre que lo restaure nuevamente con esa gloria que Él tenía antes de la fundación del mundo. Entonces, cuando nosotros un día lleguemos al cielo, vamos a ver eso, esa gloria perfecta, esa gloria donde no hay nada que afecte la santidad de Dios, esa gloria donde no hay enfermedad, ni llanto, ni dolor, ni aflicción, ni ninguna de esas cosas. Porque en el cielo solamente va a haber la gloria manifestada de Dios, la presencia misma de Dios, sin ningún impedimento. Y nosotros mismos vamos a ser transformados con un cuerpo glorioso, porque nuestro cuerpo de carne y sangre no va a poder estar ahí arriba. Y va a ser algo inimaginable para nuestra pequeña mente que tenemos por el momento. Entonces, a esa gloria el Señor se refiere aquí en el verso 5. Pero ahora nos vamos a ir al verso 4, cuando Jesús dice: yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste por hacer. Entonces yo pienso, ¿cómo Jesús glorificó al Padre en la tierra? Porque cuando nosotros glorificamos a Dios, o sea, la palabra misma glorificar significa darle honor, darle adoración, rendirle culto a Dios, ¿cierto? Reconocer el lugar que a Él le pertenece. Reconocer que Él es digno, que Él es santo, que Él es poderoso, que Él es magnífico. Todo lo que Dios es, eso reconocemos y por lo tanto nos inclinamos delante de Él en una actitud de admiración y de adoración. Eso significa la palabra glorificar. Le damos todo el reconocimiento a Él. Entonces cuando Jesús dice: Padre, yo te he glorificado en la tierra. ¿Y qué hizo Jesús para glorificar al Padre? Jesús siempre reconoció que sin el Padre Él no hace nada. Jesús siempre reconoció su dependencia del Padre. Él nunca llegó y dijo: ya bueno, mientras yo estoy aquí con ustedes, yo les voy a decir todo lo que sé, todo lo que el Padre me enseñó, para que Él descanse mientras tanto y aquí yo me entiendo con ustedes. Nunca Jesús hizo algo así. Siendo Él en condición de hombre, Él siempre buscó la presencia de Dios en oración. Él siempre se iba al monte a orar, siempre preguntaba al Padre.
Y Jesús mismo dijo, yo no hago nada de lo que yo no vea al Padre hacer. Porque la unidad de Jesús con el Padre era perfecta. Y Él se dedicó a no afectar en nada la imagen del Padre. Él quería que la gente conociera al Padre. Por eso Él dijo, Felipe, cuando tú me ves a mí, tú ves al Padre. A eso Él vino a la tierra, a reflejar al Padre, para que nosotros pudiésemos conocer al Dios verdadero, al Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces Jesús glorificó siempre al Padre, siempre quiso que la gente mirara al Padre. Cuando tuvo las grandes discusiones con los fariseos, Jesús dijo, ustedes no saben de dónde yo vengo. Yo he visto al Padre y he venido y he dejado mi gloria, he dejado mi trono para venir aquí para mostrarles al Padre. Y ustedes no lo ven, le dijo a los fariseos, porque ustedes no quieren ver. Ustedes no quieren aceptar que yo soy el que vino a demostrar al Padre. Entonces, de esa forma Jesús glorificó al Padre. Quiero leerle solamente el versículo Juan 8, el versículo 28, donde Jesús dijo, nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Según como me enseñó el Padre, así hablo. Y tomen bien atención a esa palabra, porque eso es lo que nosotros también tenemos que hacer. Mucha gente no conoce al Señor porque nosotros no hablamos como el Padre habla. Nosotros hablamos cualquier tontera a veces durante el día. Pero vamos a quedarnos con el Señor mientras tanto. Entonces dice, nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Yo hago siempre lo que a Él le agrada. Aquí vemos dos aspectos que Jesús enfoca. Una, Él habla lo que el Padre habla. Él habla lo que a Dios le agrada, pero después Él hace lo que al Padre le agrada. Él hace lo que ve hacer al Padre. Entonces nosotros que somos sus discípulos, necesitamos aprender a hablar como habló nuestro Señor Jesús y el Padre. Y también necesitamos vivir como vivió Jesús y como lo vemos en el Padre. Esas dos cosas tienen que ser idénticas. Yo no puedo decir mentir es malo, pero a la vez yo miento. Yo no puedo decir es bueno alimentarse bien, pero yo como chancho, ¿cierto? Tiene que ir la palabra junto con mis actitudes, junto con mis hechos. Por eso Jesús dice, yo hago siempre lo que le agrada al Padre, porque su unidad era perfecta. La obediencia de Jesús era perfecta. La nuestra es imperfecta, pero sin embargo hay que esforzarse, ¿cierto? No podemos decir, bueno, yo nací así, así me quedo. El que me quiere amar, que me ame como estoy. Eso no va a funcionar. Todos los que estamos aquí estamos en un proceso de crecimiento y de cambio. Entonces, vemos que las palabras del Señor siempre juntaban con sus hechos. Y si se acuerdan del apóstol Santiago, ¿qué escribe él? Que no seamos oidores solamente de la palabra, sino también hacedores. O sea, lo que oímos, también lo hacemos. Y en otra oportunidad el apóstol dice, el que ha conocido a Cristo, también debe andar como Él anduvo. Entonces, Él es nuestro modelo a seguir. Entonces, para que Él sea mi modelo, tengo que tomar la Biblia y leerla y saber cómo actuar, cómo hablar, cómo sentir, mis amados. Incluso nuestros sentimientos tienen que estar de acuerdo a Dios. No podemos darnos el lujo de sentir como sea. Ser emocional. Hay gente... Obviamente somos muy diferentes, hay gente más emocional, hay otra gente que no es tan emocional, pero los dos tienen que encontrar el centro. Hay gente muy dura que tiene que ablandarse un poquito, pero cuando uno es demasiado emocional, se hiere con facilidad y comete errores con gran facilidad.
Entonces hay que aprender a tomar los sentimientos y ponerlo bajo la obediencia al Señor y ir cambiando, ir ajustándose. Porque todos nosotros somos como un motor que no está ajustado. Ustedes saben un motor que no está ajustado, ¿cómo funciona? Mi hermano Rubén quizás es el más entendido. Anda y de repente y no funciona. Y uno tiene que parar, ¿cierto? Y tiene que tomar la herramienta adecuada, tiene que empezar a meter mano y a sacar piezas. Mira, esta es la pieza, esta hay que cambiar. Y se cambia nomás. Así somos todos nosotros, como un motor no ajustado. Y venimos al Señor y así, y todo sonido que ustedes se imaginan que puede dar un motor. Y el Señor empieza con su paciencia a meter mano, a desarmar, a armar, cambiar pieza, meter aquí, aceitar por allá. Y de repente, ¡brum!, arranca, ¿cierto? Y después de un tiempo nuevamente, toc, 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 a otra parte. Y el Señor empieza a buscar. Y así empieza a armarnos para que andemos bien. Y todo ese proceso, mis amados, va a durar toda su vida. Así que nunca piense que ahora usted va a ser el Porsche que va a andar y nunca más se va a echar a perder. No, siempre necesitamos estar en mantenimiento. Y el lugar de mantenimiento es la iglesia, donde escuchamos la palabra de Dios, donde Dios puede hablar a nuestras vidas y puede darnos la pauta a seguir. Entonces, nuestro gran modelo es Jesús. Entonces, cuando leemos la Biblia, piense, yo soy el motor que vengo al taller de Dios. Y la Biblia es el taller. Y la Biblia me va a decir cuál pieza está fallando. La palabra me va a decir qué parte de mí hay que cambiar. Y a veces hay que botar una pieza. Porque cuando una pieza se rompe, esa hay que botarla. No hay arreglo. Así son nuestras malas costumbres. Son como una pieza que no sirve. Hay que botarla. Y hay que adoptar nuevas costumbres que vienen del cielo, que nos es revelado en la palabra de Dios. Entonces, esa es cómo funciona la vida de nosotros para que nosotros podamos de verdad darle la gloria a Dios. Porque para eso estamos en la tierra. Pero ese es mi punto número 3. El punto número 1, vamos a centrarnos que Jesús vino a darle la gloria al Padre, estando Él en condición de hombre en la tierra. Entonces ya sabemos cómo lo hizo Jesús, identificándose siempre con el Padre, aceptando los planes del Padre, humillándose hasta la muerte de cruz en obediencia. Esas son las cosas que necesitamos nosotros aplicar día a día para poder glorificar al Padre. Así como lo hizo Jesús, así mismo lo hacemos nosotros. Y ahora vamos a ir en el mismo capítulo 17. Vamos a leer un versículo 22. Y este versículo es la clave para que usted y yo podamos darle la gloria al Señor. Aquí dice, el Señor orando, la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Lo vamos a leer otra vez. Y le voy a agregar un par de palabras para que lo podamos entender bien. Jesús dice, la gloria, Padre, que tú me diste a mí, yo se la doy a mis discípulos, no a cualquiera. Punto número 1, no a cualquiera. Es para los discípulos, porque aquí Jesús está orando solamente por sus discípulos. Entonces, los discípulos que están aquí en esta mañana y los que nos escuchan, para ellos es esta palabra. Entonces, yo les doy la gloria que tú me diste a mis discípulos, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que seamos perfectos en unidad. Ahora, ¿qué es esa gloria? Ya sabemos cuál es la gloria de Dios, ¿cierto? Su magnificencia, su hermosura, su grandeza, toda esa es la gloria de Dios. Pero ahora Jesús está diciendo, yo les he dado a mis discípulos una gloria. La misma que tú me diste a mí, Padre, yo ahora se la doy a ellos. Y eso me hizo pensar,
¿Cuál será esa gloria? Porque no puede ser la gloria de Dios, porque nosotros no somos ni magníficos, ni perfectos, ni todopoderosos, ni omniscientes, ni nada de eso. Y sin embargo, a sus hijos Dios les ha dado una gloria a través de nuestro Señor Jesús, porque Él lo está diciendo. Él está diciendo, yo le doy a mis discípulos la gloria que yo he recibido de ti. ¿Y de qué se trata eso? Mis amados, es la misma presencia de Dios en nuestras vidas. Esa es nuestra gloria. Porque cuando Jesús fue bautizado en el río Jordán, el Padre le dio una gloria a Jesús, la que no había tenido todavía. Porque Él vino en condición de hombre, igualito que nosotros. Y cuando se bautizó, vino el glorioso Espíritu Santo sobre Jesús y lo llenó. Y a partir de ese momento, Él fue capacitado para hacer la obra de Dios. Y nosotros igual. Cuando nosotros conocemos a Jesús, recibimos esa misma gloria, la misma presencia de Dios a través del Espíritu Santo, para que nosotros ahora podamos irradiar la luz que hemos recibido. Porque Jesús dijo, yo soy la luz que ha venido al mundo y ahora ustedes son la luz. Nosotros como discípulos somos la luz para este mundo, porque la gloria de Dios está en nosotros. No la gloria que nosotros le reconocemos, pero la presencia de Dios en cada uno de nosotros. Por eso Jesús oró aquí, dijo, yo en ellos. ¿Y cómo Jesús en nosotros? A través del Espíritu Santo, que viene cuando nosotros nacemos de nuevo, viene el Espíritu Santo a morar en nuestro corazón. Entonces, esa es la gloria que cada uno de nosotros porta. Y si usted no estaba consciente, sepa muy bien, usted es como un vehículo de la gloria de Dios. Cuando nosotros andamos por ahí en nuestra vida diaria, siempre tenga eso presente. Yo no ando sola, conmigo anda la misma gloria de Dios, la presencia de Dios. Y la gente tiene que ver en mí esa gloria de Dios. La gente tiene que, cuando yo converso con ellos, ellos tienen que notar algo especial. Ellos cuando yo les toco, como hemos aprendido el corito hace poco, mis manos están llenas, ¿cierto? Y todo lo que yo toco, bendecido será. Así es la actitud que nosotros tenemos que tener y la convicción de quiénes somos. Nosotros no somos un pueblo mediocre que necesita de Dios porque si no, no se la puede en la vida. Como dijo por ahí alguien familiar mío, que no se le voy a decir quién fue, pero ya saben, ustedes ya saben, conocen ese familiar mío que dice a veces cosas. Que claro, que a la iglesia van todos los enfermos que no saben manejar la vida, dijo mi madre un día. Le dije, no, a la iglesia van los valientes, los que están dispuestos a exponer su vida a la presencia de Dios y ser cambiados y servir a Dios Todopoderoso. Entonces, nosotros somos la gente que lleva la presencia de Dios y eso sí que nos hace responsables. ¿Les parece? Pero también nos hace muy benditos. Somos muy bendecidos. Somos el pueblo más especial que hay en la tierra. Ninguna nación es tan valiosa como nosotros, el pueblo de Dios. Porque por muy rico que sean, sin Cristo no tienen nada. Sin Cristo no tienen nada. Pero con Cristo yo voy en la convicción que Jesús también dijo. ¿Se acuerdan? Leímos recién, Jesús dijo, el Padre nunca me ha dejado solo. Y usted también va a poder decir, el Padre nunca me ha dejado solo, porque es la promesa de Jesús. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor no se va de su casa, el Señor no se va, y a su casa me refiero su cuerpo, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Tenga la certeza que Él siempre va a estar, aún en su momento más complicado, el Señor está. Aun cuando quizás ha cometido el error más grave de su vida, el Señor ahí está. Basta con que usted diga, Señor, la embarré mucho, perdóname. Y ahí está el Señor levantándole al tiro,
levantándole, restaurándole, animándole, diciéndole: no importa, hijo mío, vamos, seguimos adelante, vas a cosechar lo que sembraste, pero no importa, yo te ayudo, yo te apoyo, yo estoy contigo, yo te animo, yo te fortalezco, yo te doy sabiduría. Entonces esa es la convicción que necesitamos tener en cada área de nuestra vida, saber que no andamos solos. Y esa es la gloria que nosotros tenemos. Jesús dijo: no os dejaré huérfanos, sino que les voy a enviar a mi Espíritu Santo, que va a estar consolándolos, que les va a enseñar, que les va a recordar cada palabra que yo he dicho. Entonces esa es la obra maravillosa del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Así que, mis amados, nunca se le olvide, todos los días, todos los momentos, acuérdese que hay alguien que está con usted. Hay alguien que está esperando que usted se detenga, como ese motor. Deténgalo, pare y dele la oportunidad al Espíritu Santo que Él les ministre, que Él les toque, que Él les diga qué hacer, que Él les aconseje. ¿Saben cómo son muchas personas? Empiezan a orar y listo. Y el Espíritu Santo todavía ni siquiera dijo hola y ya estamos nuevamente andando en otras cosas. No le damos la oportunidad a Él, sabiendo que Él es la persona más importante en su vida. Entonces, ¿cómo podemos andar en el día como que si Él no está? Ignorándole. Y ese es el dolor, yo creo, que Dios tiene con algunos de sus hijos, que viven como que si Dios no está presente. Andamos por la vida como que si nosotros necesitamos vivir la vida porque después de esta no hay otra. No, nosotros tenemos que pausar y darle el lugar al Señor. Eso significa honrar a Dios, darle el tiempo a Dios. No corra por la vida como que si alguien lo está persiguiendo, como que si tiene que disfrutar el día de hoy porque mañana me va a faltar. No, cada día puede ser su último. Yo leí en la noticia que en Brasil se cayó un avión con 61 pasajeros a bordo y se murieron. Ellos pensaron que iban de vacaciones, quizás algunos, y nunca llegaron a ese destino. Cuando yo salí hace 2 semanas atrás a Alemania a ver a mis hijos, yo sabía que voy a volver, porque yo iba segura en Dios. Y cuando estoy en el avión, yo pensar que más de alguno a lo mejor tiene miedo y no va a saber si va a llegar o no. Yo sé que voy a ir y voy a volver, porque todavía no ha llegado mi tiempo. Entonces tenemos que tener una seguridad en Dios. Y tenemos que darle el tiempo a Él que se merece. Podríamos hacer grandes hazañas. Yo sé que muchos de nosotros anhelamos más de Dios y el Señor está dispuesto a darnos más. Queremos un avivamiento, queremos ver la gloria de Dios y Dios también lo quiere. Pero para eso simplemente tenemos que darle a Él el lugar que le corresponde. Siempre considerando que usted lleva la gloria de Dios. Nosotros representamos a Dios. A mí me bendijo tanto cuando me encontré con algunas personas, hermanos, que los conozco hace muchos años. Y saben, todos ellos, sin excepción, me dijeron: parece que tú no envejeces. Una hermana me dijo: estoy tan feliz que llegaste porque tú eres como el sol cuando aparece. Y solamente hablar un par de frases contigo me siento tan fortalecida. Eso es la gloria de Dios. Eso no es uno, porque nosotros sin Él no somos nada. Es la gloria de Dios, es la vida de Dios que tiene que soltarse dentro de nosotros. Y Jesús dijo: de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Eso es el Espíritu Santo que toca a las personas. Tenemos varios de nosotros que trabajan en el hospital o en el consultorio. Dejen fluir a Dios. Donde la necesidad es grande. Los profesores en su colegio, dejen fluir a Dios. Somos portadores de la gloria de Dios
en nuestros trabajos. Y las personas tienen que saber, tienen que tener la oportunidad de conocer, ¿cierto? Tienen que tener la oportunidad. Yo cuando estuve ahí 10 días en Alemania, le pedí a mi esposo 10 días. Y seguí discipulando a mis hijos, a cada uno, les enseñé, les empujé. Y me gocé al ver cuántos pasos ya dieron. Y pude ver cómo Dios se manifiesta en su vida. Y ese es mi gozo como mamá. De ver a mis hijos caminar en las cosas del Señor. Y eso es extraordinario. Y sin embargo, también tuve que poner mano y ahí ajustar más de alguna tuerca que se estaba casi por salir. Y darle otro empujoncito, otra correccioncita. Porque así es. A pesar que ya el menor tiene 22 años y los demás para arriba, no importa. Para eso estamos, para aconsejarnos, exhortarnos mutuamente y ver cómo soltar más gloria en nuestro contorno. Entonces continuamente tenemos que animarnos, mis amados, para que la gloria de Dios se note en nuestra vida y en nuestro alrededor. Entonces eso es lo que somos nosotros. Y miren qué versículo más extraordinario. Primera de Pedro, verso 4, el verso 14. Capítulo 4, el versículo 14. Primera de Pedro 4, 14. Ahí el apóstol dice, el glorioso Espíritu Santo reposa sobre nosotros y nosotros le glorificamos a Él. Qué maravilloso. Imagínense Pedro. Cuando yo leo los evangelios, me imagino ese pescador rudo, con manos duras, y con manos gruesas, dedos gruesos, trabajador, cierto, medio hediondito por los pescados y todo. Y luego cuando leo sus cartas, veo un gran cambio que tuvo ese hombre. Y él dice, y el glorioso Espíritu Santo reposa sobre nosotros. O sea, Pedro está reconociendo que él podría haber dicho el Espíritu Santo nada más. Pero no, le da ese atributo y dice, el glorioso Espíritu Santo reposa sobre nosotros. ¡Qué maravilla! Cuando uno está con un amigo que se lleva muy bien, disfruta de la comunión, ¿cierto? Puede comer juntos, puede gozarse juntos, se cuenta un chiste, se ríe, lo pasa bien. Pero no se compara con lo glorioso que es la comunión con el Espíritu Santo. Porque el amigo no es nada glorioso. Él solamente un buen amigo, un buen compañero, bueno para la talla, o el esposo también, uno lo pasa bien. Pero el glorioso Espíritu Santo, Él hace en nosotros algo que ningún ser humano puede hacer. Él es el que nos transforma a la imagen de Cristo. Él es el que nos consuela. Él es el que nos dice qué hacer y qué no hacer. Él es el que prende el semáforo en rojo cuando está a punto de cometer un error, ¿cierto? Entonces, Él es glorioso y nosotros le glorificamos a Él con nuestras palabras y también con nuestros hechos, dejándonos guiar por Él, no ignorándole. Ese es el punto más importante que yo les quiero dar en esta mañana en cuanto al Espíritu Santo. No lo ignore, porque Él es una persona muy sensible, muy sensible. Amados hermanos, y le voy a hablar a los hombres en este momento. Ustedes saben que nosotros las mujeres somos más sensibles que ustedes, ¿cierto? Que las mujeres, ya le dio la tontera, dicen a veces. No, no es que nos dio la tontera. Lo que pasa es que somos sensibles. Mi esposo también me dijo, ¿qué es esa tontera que te dio de repente que necesitas ir a ver a tus hijos si tú no eres así? Entonces le dije, yo normalmente no soy así. Pero me puse más sensible, a lo mejor por la edad, no lo sé, pero necesito irlos a ver. Claro, las mujeres que ustedes son sensibles, sí, entiendo que son sensibles. Entonces me entendió y me dio permiso para ir. Pero el Espíritu Santo, Él sí que es sensible. Les digo, mis amados hermanos, hombres, nosotros no somos nada en comparación con la sensibilidad del Espíritu Santo. Él se contriñe muy fácilmente. Porque piensen que Él vino a ayudarnos y si nosotros no queremos su ayuda, al corazón de Dios le duele. Él vino a aconsejarnos y usted le ignora constantemente sus consejos. ¿Cómo piensa que se siente Él?
Él es el que nos va a resucitar en el día postrero. ¿Y con qué gana lo va a resucitar a usted si lo ignoró durante toda una vida? Lo va a resucitar igual, pero con pena, con tristeza. Entonces, si nosotros queremos que Dios se contente con nosotros, tomémoslo en cuenta como Él se lo merece. Dedíquele tiempo, pare la máquina. Donde quiera que usted esté, puede parar la máquina de su vida y darle el tiempo al Señor. Puede ser en el campo, puede ser en su casa, puede venir aquí al templo. Siempre está abierto, siempre hay llave para entrar. Siempre usted puede buscar a Dios. Porque el glorioso Espíritu Santo reposa sobre nosotros. Y en 1 Samuel capítulo 2, el verso 8, 1 Samuel capítulo 2, el verso 8, ahí está registrada la oración de una mujer, Ana, que no pudo tener hijos y oró a Dios y Dios le dio hijo a Samuel. Entonces ella eleva una oración y dentro de esa oración, miren lo que ella dice. Dios levanta del polvo al pobre, al pobre. ¿Cuántos de nosotros hemos sido pobres? Yo he sido muy pobre. Y todo lo que tengo se lo debo a Él. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso. ¿Qué es lo que es el muladar? El muladar se le llama en una casa el lugar donde se deja la basura, donde se juntan los excrementos, donde se juntan los desechos. Y ya usted se imaginará qué olor tendrá ese lugar, ¿cierto? No muy agradable, donde uno no quiere ir. Y sin embargo, dice Ana, del muladar, de la basura, de los excrementos, ahí Dios de la pocilga nos levanta. Dios no es tan pituco como nosotros. Él va a cualquier lugar para sacar a un ser humano. Ninguna suciedad de pecado es demasiado grande para que Dios no se meta ahí y quiera sacar esa alma. Entonces por eso dice aquí, del muladar exalta al menesteroso. ¿Y cuáles son el menesteroso? Son los necesitados. Entonces todos nosotros éramos necesitados. Todos nosotros vivíamos espiritualmente hablando en una pocilga, en el pecado, lleno de mugre. Y de ahí nos sacó el Señor. El Señor no cierra sus ojos ante el pobre y el menesteroso. Todo lo contrario. Esta es como una profecía que Ana soltó. Él levanta del polvo al pobre y de la basura, de la pocilga, exalta al necesitado. Y fíjense, ¿para qué? Para hacer sentarse con príncipes y para heredar un sitio de honor. O sea, de la basura nos sacó Dios para hacernos sentar con príncipes. ¿Y quiénes son esos príncipes? Son todos aquellos que ya han sido sacados de ese mismo lugar. Porque cuando nosotros nacemos de nuevo y somos hijos de Dios, somos un real sacerdocio, una nación santa. Dios nos hace príncipes para su gloria. Entonces cada uno que es sacado de ahí se va a sentar con nosotros que ya estamos sentados en lugares celestiales, dice Pablo. Estamos sentados en lugares celestiales, en Cristo Jesús. Y ahí en el cielo no entra cualquiera. Ahí están los príncipes y las princesas de Dios. Y desde allí nosotros vivimos. Nuestra mirada no debe estar en la tierra. Nuestra mirada debe estar en las cosas celestiales. Entonces, esa es la gloria que usted y yo llevamos. La gloria de Dios que nos limpió y que nos hizo aptos para darnos esta herencia. Fíjense, ahí dice, para heredar un sitio de honor. ¿Y cuál es ese sitio de honor, mi amado? Es al lado de Dios. Es en Cristo Jesús. Nosotros somos coherederos con Cristo, dice la Biblia. Nuestra ciudad no está aquí en la tierra, sino que estamos
somos habitantes del cielo con Dios. Ese es su sitio de honor. Valórelo. Valore su sitio de honor. No podemos portarnos como cualquiera, porque nosotros todos tenemos un sitio de honor. Entonces, cuando Dios lo ve a usted y a mí, ¿qué verá Dios? Verá a aquel que tanto le cuesta, pucha, no tiene tiempo ni para orar y menos para leer la Biblia, o está leyendo y no entiende y le cuesta, y aquí, que allá, y que alega, y no. El Señor sabe de todo eso y está dispuesto a ayudarnos, pero Dios ve más allá. Dios ve que está usted en un sitio de honor, en la misma presencia de Dios, y que su Santo Espíritu está con usted. Eso es lo que ve Dios. Ve que la sangre de Jesús le perdonó. Entonces, cuando Dios nos ve con esa mirada espiritual que solo Él tiene, entonces por eso Él nos abraza. Por eso Él se preocupa de nosotros y derrama todo su amor en nosotros. No porque nosotros somos especiales, sino porque Él nos hizo especial. Porque Él nos dio un lugar de honor. Y tenemos todos el mismo lugar. No hay uno más honorable que el otro. Cada hijo de Dios tiene el mismo lugar. Y eso es tan importante. Los fariseos no entendían eso porque siempre querían estar en la primera fila con su atuendo y pensaron que eran especial. No, el Señor se fija en el pobre y en el menesteroso, lleno de pecado, y a ese el Señor quiere alcanzar. Entonces, esa es nuestra gloria que llevamos. Primera de Pedro 5, verso 10, dice: mas el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús. ¿Se fijan? Dios nos llamó a su gloria. Nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, Dios no solamente Dios no nos llama a una iglesia, a pesar que es importante estar en una. Pero el llamado de Dios es a su gloria, a participar de lo hermoso de Dios, del carácter de Dios, de la bendición de ser su hijo. Ese es el llamado que nosotros hemos recibido. Y luego dice Primera de Tesalonicenses 2, el verso 12. Primera Tesalonicenses 2, el verso 12. Les encargábamos que anduvieran como es digno de Dios, que los llamó, ¿a qué cosa? A su reino y a su gloria. ¿Se fijan a dónde nos llamó Dios? Dios nos llamó a su reino y a su gloria, porque obviamente en el reino de Dios está su gloria. Y el reino de Dios no es palabra, sino es poder de Dios. El reino de Dios es justicia, paz y gozo. Eso solo se encuentra en el reino de Dios y en su gloria, porque son inseparables. Porque yo no puedo decirle, los invito a mi casa, pero yo no voy a estar. Siéntese como casa, pero yo no quiero compartir, yo no quiero atenderlo, ojalá que se vaya luego. No, ¿cierto? Cuando uno invita a su casa, está presente y está en su casa y atiende. Así es Dios. Él nos invita a su casa, a su reino. Y en su reino está su gloria. Entonces, ¿qué se debe reflejar en nosotros? La gloria de Dios, la que Él puso en cada uno de nosotros. Y por eso Pablo dice, vivan como es digno de Dios. O sea, no vivas ignorando esa tremenda bendición que tienes. No vivas como un pobrecito, no, si yo no sé mucho, no, si yo he llegado ahora último, ¿qué voy a decir yo? Y si me preguntan algo y no sé responder. No, mis amados, no hay ningún versículo bíblico que diga, todo lo que te pregunte la gente en conversa, tú debes tener el argumento correcto. Ninguno. Si a veces uno no sabe qué decir, usted puede decir, bueno, no sé bien la respuesta a tu pregunta, pero lo que sí sé, mi Dios está conmigo. Y yo soy un portador de la gloria de Dios. El Espíritu Santo vive dentro de mí. Y yo sé para qué estoy aquí en la tierra. Para declarar la gloria de Dios. Y yo lo estoy manifestando a través de mi ser. Eso sí que sé. Lo que sí te puedo decir, que fuera de Cristo no hay vida.
Sí te puedo decir que la vida eterna solamente en Cristo Jesús. Sí te puedo decir, si quieres dejar tu vida de pecado, ven a Cristo Jesús, Él te va a ayudar. Sí te puedo decir, si tienes una familia complicada, no importa, ven al Señor, Él te va a ayudar. Quizás no te puedo decir lo que significa el caballo negro de Apocalipsis, pero eso no es tan importante, ¿cierto? Entonces lo que sabemos podemos compartir. Entonces, mis amados, Dios nos llamó a su reino y a su gloria. Entonces ya vamos en el segundo punto. El primer punto era Jesús vino a la tierra para glorificar al Padre. El segundo punto es que los discípulos reciben esa gloria de la que les expliqué. Porque Jesús oró. No es algo que uno deduce. Jesús dijo, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno. Es con un fin. La unidad de la iglesia se va a notar cuando cada uno de nosotros es consciente de la gloria que lleva. ¿Por qué hay tantas peleas en algunas iglesias? Porque no están conscientes de la gloria que llevan. Y algunos no la llevan. Algunos no la llevan. Pero nosotros todos deberíamos llevarla, porque aquí están los discípulos del Señor, los hijos de Dios. Y ahora vamos a pasar al tercer punto, que nuestra tarea es glorificar a Dios. Ya que tenemos esa gloria, y con esa gloria recibimos automáticamente una tarea de glorificar a Dios. Lo que hemos hecho cantando y lo que también vivimos a diario. A través de nuestra vida le damos la gloria a Dios. Cuando Pablo le escribe a los Efesios, él escribe en el primer renglón 3 veces que somos para alabanza de su gloria. Eso es por lo que los hijos de Dios están en la tierra. Somos para la alabanza de su gloria. La gente debe conocer a través de nosotros al glorioso Espíritu Santo, al glorioso Señor Jesús y al glorioso Padre Eterno que está en los cielos. Entonces, cuando nacemos de nuevo, esto no lo vamos a leer hoy, pero usted lo puede leer en su casa. Efesios capítulo 1, yo se lo estoy resumiendo. Dice en Efesios capítulo 1, Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. Nos escogió, nos adoptó, nos aceptó, nos redimió, nos perdonó y nos dio a conocer su voluntad. Ese es el resumen de Efesios capítulo 1. Usted lo va a leer en su casa. Son 7 puntos claves que solamente se encuentran en los hijos de Dios. Miren la bendición más grande que tenemos, usted y yo. Dice la Biblia, nos bendijo con toda bendición espiritual. Y fíjense que todo eso está en pasado. No dice, un día Dios nos va a bendecir. No dice, si tú te portas bien, a lo mejor Dios te va a premiar con tal bendición. No. En el momento que usted nace de nuevo, es un hijo de Dios, a partir de ese mismísimo momento, usted es lo siguiente: bendecido con toda bendición espiritual. Usted es un escogido, un adoptado, un aceptado, un redimido, que significa un comprado, un perdonado. Y más encima, usted conoce cuál es la voluntad de Dios. Ningún hijo de Dios podrá decir, yo no sé qué Dios quiere de mí. No, todos sabemos qué Dios quiere de nosotros. Y Miqueas dice, se te ha sido dicho, oh hombre, lo que Dios quiere de ti, que camines con Él en rectitud y que vivas humildemente delante de tu Dios. Pablo dice, esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, que cada día estemos mejorando nuestras vidas en la presencia de Dios y crezcamos en el que nos llamó. Entonces nosotros tenemos una tremenda bendición. Entonces esa bendición Dios nos da apenas uno nace de nuevo, porque si no tuviésemos esto, no pudiésemos darle la gloria a Dios. Por eso Jesús dijo, en una oportunidad le dijo a los fariseos,
yo no recibo gloria de hombres. Y yo me quedé pegado, pero ¿cómo si nosotros todos somos hombres? Pero Jesús hace una gran diferencia y dijo, yo no recibo gloria de hombres. Él solo recibe gloria de sus hijos. Los que no son sus hijos, por mucho que vociferan, alabanzas, por mucho que cantan, eso Dios no lo recibe. Eso Dios lo rechaza. Incluso al pueblo de Israel Dios le dijo, quiten vuestras asambleas, vuestros cultos, vuestras alabanzas, quítenlo de mi presencia porque me cae gordo, me cae mal, no lo quiero ver, no lo quiero recibir. Entonces, gloria de hombre Jesús no recibe. Él recibe de su iglesia, de sus hijos. ¿Y por qué de nosotros? Porque nosotros estamos aptos para dársela. Nosotros fuimos perdonados, fuimos aceptados, fuimos redimidos, fuimos bendecidos y en esa condición uno puede entrar a la presencia de Dios. Nadie puede entrar a la presencia de Dios si no es redimido, aceptado, perdonado, porque a la presencia de Dios no entra pecado. Entonces, si alguien que nos escucha o en esta mañana no es un hijo de Dios, usted sabe el camino, es a través de Jesucristo, para poderle dar la gloria a Dios, porque si no va a vivir intentando y no va a valer la pena. Qué triste vivir una vida pensando que lo hago bien, esforzándome y a la larga darme cuenta que fue todo en vano, que canté en vano, que ofrendé en vano. Mejor asegurarse primero, hacerse un hijo de Dios, ser aceptado, perdonado, limpiado y todo aquello, y que el glorioso Espíritu Santo repose sobre usted, entonces va a poder entrar con libertad al lugar santísimo, dice Pablo. Podemos entrar con libertad al lugar santísimo para levantar nuestras manos al cielo y declarar la gloria a Dios. Entonces puedo yo levantar mi brazo y decir, trae gloria a Dios. Esa es la condición que necesito, en primer lugar, para poder hacerlo. Entonces de eso se trata. Estamos en la tierra para glorificar a Dios. Entonces somos bendecidos, escogidos, adoptados, aceptados, redimidos, todas esas cosas, perdonado. Y sé que Dios es por mí y Él está conmigo. Y finalizando vamos a leer 1 Corintios capítulo 6. Porque leímos delante que Jesús quiere que seamos uno con Él, con el Padre, con el Espíritu Santo y también nosotros. La unidad para Dios es muy importante. Y aquí dice 1 Corintios 6, a partir del verso 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. ¿Se fijan? ¿Cómo yo puedo ser uno con Dios? Al aceptar a Jesús en mi corazón, rendir mi vida a Él, que Él sea mi Señor, entonces voy a ser un espíritu con Él. Y si yo soy un espíritu con Él y ustedes también, entonces somos uno en Cristo Jesús. Pero los que no tienen al Espíritu de Cristo no pueden ser uno con nosotros, ¿cierto? Por eso el apóstol Pablo dice, no se unen en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué comunión tiene el Belial con Cristo? Ninguna. No puede haber unidad. No puede haber unidad. Entonces, la voluntad del Señor es que seamos uno. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoran que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tienen de Dios y que ustedes no son vuestros? Eso es tan importante.
no tenemos que ignorar, dice Pablo, que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. O sea, todo lo que dije anteriormente, nuestro cuerpo es el portador, el vehículo de la gloria de Dios, de la presencia de Dios. Por eso nuestro cuerpo para Dios es tan importante. Por eso Dios insiste y dice, no forniquen, no adulteren, porque eso es contra el cuerpo y Dios es celoso. Dios mira nuestro cuerpo y dice, allá va mi vehículo, allá va mi portador, ese es mi embajador, porque mi presencia está en él. Entonces por eso Pablo dice, no ignoren que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros y el cual tienen de Dios. Y luego dice, y ustedes no son vuestros. No son vuestros, o sea, yo no soy mío, yo no puedo permitirle a este cuerpo que haga lo que quiere. Tampoco yo puedo llevar este cuerpo donde yo pienso, donde mis pensamientos me dicen. No puedo hacer con este cuerpo lo que yo quiero, porque no es mío. No es mío. Yo tengo que cuidarlo. No puedo comer cualquier cosa que yo sé que voy a crecer para los lados, para adelante, para atrás, y después no puedo entrar por la puerta angosta, porque la carne está demasiado gorda, no entro, ¿cierto? El cuerpo es tan importante para Dios, hay que cuidarlo. Y luego dice, porque han sido comprados por precio. O sea, Jesús compró su cuerpo, mis amados. Y la Biblia dice, no ignores que tu cuerpo no te pertenece como las mujeres de hoy dicen. Yo me hago un aborto porque mi cuerpo es mío. Bueno, mientras están en el mundo, hagan lo que quieran. Pero ¿cuántas mujeres cristianas también han hecho eso? Yo conozco algunas. Y nuestro cuerpo no es nuestro. No podemos hacer lo que queremos. Hay que preguntarle al dueño. Yo no puedo ir a su casa y llevarme su vehículo. Es suyo. Entonces su cuerpo es de Dios. Entonces hay que estar consciente. ¿Se fijan? Esta mañana nos va a ayudar a estar más consciente de que nosotros no somos nuestros y que portamos la gloria de Dios. Y que somos responsables lo que vamos a hacer con esa gloria. Cada día, en su trabajo. Miren, no aquí en la iglesia. Aquí en la iglesia es bonito estar. Porque nos gozamos, cantamos, oramos, la Biblia nos ministra, el Señor está con nosotros. El punto es afuera, en su trabajo, en su casa, en el supermercado, donde usted ande, la persona que conversa con usted, lo que los atiende. Ahí donde hay que dejar que la gloria fluya. Entonces, han sido comprados por precio. Y luego dice, glorifiquen pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Y nuevamente Pablo dice, los cuales son de Dios. Entonces, ¿cómo glorificamos a Dios en la tierra? En primer lugar, saber que yo no puedo nada sin Él. En primer lugar, saber que soy acepta, comprada y me identifico como un hijo de Dios. Y eso me da el derecho de decir, el glorioso Espíritu Santo está en mí y va conmigo todos los días, nunca me va a dejar solo. Entonces, esa es mi condición. Y ahora yo voy consciente por la vida, consciente que mi cuerpo y mi espíritu no me pertenecen, son de Él, porque lo he recibido de Él. Entonces, y ahora tengo una tarea en la tierra de glorificar a Dios. Entonces, en mi cuerpo y en mi espíritu. ¿Y por qué no habla aquí del alma? Porque el alma es nuestra esencia como ser humano, ¿cierto? En nuestra alma tenemos nuestra voluntad, nuestros sentimientos, nuestras emociones, las decisiones, todo eso está en nuestra alma. Y con esto quiero finalizar el mensaje. Nuestra alma, que es nuestra esencia como ser humano,
se puede aliar con el cuerpo o se puede aliar con el espíritu. Le explico. Cuando nuestra alma, mis sentimientos, mis emociones, mis decisiones le hacen caso al cuerpo. Por ejemplo, no, esta mañana el cuerpo se siente muy cansado, no voy a ir al culto porque hace frío y me voy a entumir los pies y me voy a resfriar. Entonces mejor me quedo en la casa. Y mi alma le hace caso al cuerpo y se queda, ¿cierto? O, por ejemplo, el pastor nuevamente declaró ayuno congregacional, que fome porque justo tengo una invitación al cumpleaños, yo no voy a poder ir y decir, no, yo no como de la torta, porque más encima es la que a mí me encanta. Entonces le hago caso al cuerpo. ¿Se fijan? El alma se maneja con el cuerpo. Pero si yo le hago caso al espíritu, entonces el espíritu me va a decir, niégate, deja la torta, no comas tan tarde, ¿cierto? Levántate a orar. Eso va a decir el espíritu. Entonces, el llamado aquí es honrar a Dios con nuestro cuerpo y con nuestro espíritu. Pero el problema está en la cosa de al medio, en el alma. ¿Cuánto yo quiero obedecer a Dios o no? Porque a veces tomamos decisiones almáticas, le llamo yo, guiada por el alma. Y cuando el alma se junta con el cuerpo para conseguir lo que yo quiero, ahí donde el yo maneja la vida y no el Señor. Y a veces tapamos nuestros oídos a la voz del Espíritu Santo porque queremos lograr lo que nosotros nos propusimos. Cuando yo era todavía soltera, tenía una amiga en mi iglesia. Entonces ella estaba desesperada por encontrar un novio. Yo nunca pude entender eso porque a mí nunca me pasó, porque yo estaba feliz con Cristo. Pero ella sí quería casarse. Entonces, cuando yo me vine a Chile a las misiones, todavía no había encontrado a su media naranja. Y después de muchos años, me vuelvo a contactar con ella cuando nos fuimos a Alemania por primera vez con mi esposo. Y ella me llama y me dice, oye, me gustaría irte a ver. Por supuesto, le dije, mira qué alegría volvernos a encontrar, pero voy a llevar a alguien si es posible. Y cuando ella me dijo, voy a llevar a alguien, en mi cabeza era como así, cuidado, cuidado, cuidado. Y yo le digo, ¿y quién es ese alguien? Mi amiga. ¿Qué tipo de amiga? Claro. Como Dios no le dio un esposo, se fue para el otro lado y se buscó una amiga. Entonces le dije, mira, no me vengas a ver. No me vengas a ver con tu amiga. Si tú quieres venir, ven sola. Y saben ustedes, me dio tanta tristeza. Una chica llena de Dios, cantaba en la alabanza y le hizo caso a su carne. Decidió no honrar a Dios en su cuerpo. Y se prostituyó con una lesbiana. Y se apartó del Evangelio. Y yo digo, ¿cómo es posible? Porque el alma, el deseo propio, era más fuerte que la obediencia a la palabra de Dios. Y así hay muchas personas, mis amados. Cuando entra la desesperación, entonces le hacemos caso a nuestra alma, porque queremos conseguir lo que nosotros queremos. Pero para eso no estamos en la tierra. Estamos en la tierra para honrar a Dios. Y nuestro mayor ejemplo, como siempre, es Jesús. Dice la Biblia, Él fue obediente hasta la muerte en la cruz. Ahora nosotros no necesitamos morir en la cruz físicamente, pero sí tenemos que crucificar nuestros deseos carnales a veces. Tenemos que crucificar nuestra vida. Y Pablo dice, estoy juntamente con Cristo crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, en un verdadero discípulo siempre va a prevalecer la palabra de Dios, la voluntad de Dios, aun cuando me cueste, aun cuando me tenga que negar. Y sin duda va a tener que negarse más de alguna vez. Porque como bien dijo nuestra hermana Paula en su introducción, esas son las aflicciones que a veces tenemos que pasar. El negarnos es una aflicción, porque nuestra carne normalmente no quiere negarse.
Pero si queremos glorificar a Dios, tenemos que vivir dignamente, dice Pablo, como a Dios le agrada. De nuestra boca no pueden salir agua salada, amarga, y a la vez bendecir a Dios. Tenemos que revisar nuestro hablar, tenemos que revisar nuestro actuar, en qué dedicamos nuestro tiempo. Y todo es voluntario. Por eso Jesús dijo, el que quiere ser mi discípulo, el que quiere es voluntario. No se le obliga a nadie, ni siquiera Dios obliga a nadie. Por eso aquí no aparece el alma, porque esa es nuestra voluntad libre. A veces me gustaría que no fuera tan libre, pero bueno, Dios decidió que fuera así, que tengamos libre albedrío. A Dios le obedecemos voluntariamente, como también le servimos voluntariamente. Pero si a su alrededor hay gente cristiana, entre comillas, que no viva esos principios, usted no se deje llevar, sino manténgase firme, porque nuestra tarea es mantenernos firmes nosotros y ayudarles a otro también que se mantenga firme. No porque otros viven como quieren, nosotros también. No, nosotros tratemos de honrar a Dios lo más que se puede. Así que el que se une al Señor, un espíritu es con Él.